Entonces, como le decía, esta asignatura es tecnología para la administración, o si no ese es el nombre, es muy parecido. En el fondo, como le decía, es mezclar tecnología, informática, los conceptos computacionales, normalizarlo, estandarizarlo, como quieren llamarlo, y poder orientarlo un poco a lo que es el plano administrativo. Yo les cuento que, en primer lugar, yo soy técnico informático, lo que sería ya un técnico informático, en su época era ingeniero, era técnico, perdón, en programación de computadores. Después, en la misma sede, estudié ingeniería electrónica en la Universidad Católica de Valparaíso y ingeniería civil industrial la saqué después en forma vespertina en la Universidad de las Américas. Además, un diplomado en seguridad de la información en la Universidad de Chile. Y he trabajado en diferentes áreas. Yo no solamente me he dedicado a la clase ni a la docencia, sino he estado constantemente trabajando en diferentes áreas. Yo trabajé en el sector financiero, contable, agrícola, pesquero, minero, que ha sido más o menos la aparición en los lugares donde he estado, en diferentes áreas. Ya, todo eso me ha permitido justamente darme cuenta de qué es lo que ustedes necesitan, o más o menos qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Saberlo a ciencia exacta es difícil, pero por lo menos tengo una visión. Justamente con lo último, con la ingeniería civil industrial, con mayor razón en lo que se refiere a gestión, ¿ya? Y obviamente la necesidad de manejar el computador es esencial. Bueno, entonces, como le decía, mi nombre es Juan Carrasco Vera, mi correo electrónico, que lo voy a dejar en el aula, es juan.carrascov, no se olviden de la B corta, el segundo apellido, Vera, ya, @usm.cl. Bien, por favor, anoten bien el correo porque las pruebas, las evaluaciones, las van a enviar justamente por correo, ¿ya? Y la idea es que lleguen a mi correo. Si ustedes omiten la V, va a llegar a otra persona porque hay un correo, juan.carrasco@usm.cl. No les va a rebotar, no les va a mandar un aviso ni nada. Ya ha pasado anteriormente. Entonces yo no voy a poder ver sus certámenes, salvo que ustedes me digan por qué le puse un 0. Y ahí vamos a empezar a hacer el seguimiento y eso implica una molestia, un tiempo de más innecesario, una incomodidad innecesaria tanto para ustedes como para mí. Así que mucho cuidado cuando escriban el correo. Normalmente por semestre nos faltan, ¿no?, un par de alumnos que se equivocan en cada certamen. ¿Ya? Y por volado, algunos, si son residentes, le bajo un par de puntos por distraído. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las evaluaciones. Justamente las evaluaciones son dos, como ahí se dice. Pero antes de las evaluaciones veamos los contenidos para poder definir justamente las evaluaciones. Esto es, insisto, la asignatura de tecnología de información en general para muchas carreras. En el caso de ustedes podría haber una variación, que lo voy a avisar en su momento. Tengo que hablar con el jefe de carrera de ustedes, qué orientación les quiere dar, el enfoque que le quiere dar a ustedes. Me gustaría justamente cargar un poquito más al área de gestión. Ya, así que voy a tratar de conversar un poquito por ahí para agregar algunos tópicos que podrían ser muy, muy útiles cuando ustedes estén trabajando. Pero todo vinculado a lo que es la tecnología de la información o lo que es el mundo informático. Bien, contenidos. Los conceptos generales de lo que es computador, yo todos los años pregunto lo mismo, conceptos generales de computador, y alguien me dice, pero si computador es tan fácil, ¿cómo va a definir qué es lo que es un computador? Bien, dejémoslo y ahí lo vamos a comentar. El concepto de bit-byte, ya ustedes tienen que tener claridad de qué son esos conceptos tan básicos. Es como hacer la diferencia en un automóvil, la diferencia entre la benzina, el petróleo y el aceite. Recuerdo, no se vayan a equivocar. ¿Ya? Es fatal. Yo ya lo dije una vez, en un tractor, en una minera eh, le echaron, si es que no me equivoco, aceite en el tanque del petróleo. Fue algo así. ¿Ya? Y eso significa sacar todo, limpiarlo. No, es un lío enorme. Acá también hay que tener los conceptos claros. Bit byte. No, si no somos informáticos, sí, pero son profesionales.
van a ser profesionales. Y por lo mismo hay un lenguaje básico. Ustedes tienen que tener una cultura general mínima, porque cuando estén trabajando se van a encontrar con la necesidad de evaluar equipos informáticos, comprar equipos informáticos, asignar equipos informáticos, o simplemente en reuniones conversar con personas del área de informática. Y por lo mismo deben tener un lenguaje más o menos homogéneo, porque si no, simplemente puede ser que el área informática, no sé, podría ser jefe del área informática, un poco se aproveche del desconocimiento de ustedes para conseguir cosas, y no es la idea. ¿Ya? También vamos a ver los prefijos, lo que son los hardware, software, firmware, etc. Esas cosas las vamos a ir viendo en su momento. No es la idea que se lo metan de memoria, pero sí que tengan las nociones, que lo puedan, en términos simples, no tan técnicos, explicarlo. ¿No? Lo otro que vamos a ver, que está definido dentro del programa, en realidad el programa para ustedes está definido que viéramos todas las herramientas ofimáticas. Eso significa partir por PowerPoint. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes no han trabajado nunca con PowerPoint? ¿Hay alguien que no haya trabajado con PowerPoint? ¿Todos? Creo que no, profe, todos trabajaron con Power. ¿Se dieron cuenta? ¿Es necesario que yo destine tiempo para verlo en PowerPoint? Creo que es demasiado básico. A mi gusto, es casi como pasar Paint. Al nivel de ustedes, a nivel universitario, en lo personal, creo que es mirar un poco menos ustedes, pasar PowerPoint. No tiene sentido. Es demasiado básico, por lo tanto, no lo vamos a ver. Cualquier cosa que ustedes quieran lo pueden perfectamente buscar en Internet. El otro tema, que sí es importante, que hay que verlo, es Excel. ¿Ya? Posiblemente algunos de ustedes ya han trabajado con Excel, pero aquí hay que verlo un poco más profundo. Y la idea es que ustedes deben salir con un nivel de Excel a lo menos intermedio. ¿Ya? No estoy pidiendo nivel básico, nivel intermedio. Y en lo posible, si da el semestre, un nivel intermedio casi tirado hacia avanzado. ¿Ya? Eso les va a dar una ventaja bastante grande cuando ustedes tengan que presentar su trabajo, a la práctica, porque se van a manejar con una herramienta que es vital para ustedes. Un administrador de empresa o un comercial, quien sea, que no se maneje con Excel, obviamente hoy en día no se puede considerar un profesional completo. Y lo último que está programado dentro de la asignatura de ustedes es el Word. ¿Ya? Eso del Word siempre he estado ahí un poco en que sí y no. Depende de varios factores. Una, si el tiempo da, porque para mí Excel es lo fundamental. Segundo, ¿qué es lo que quiere el jefe de carrera? Ya hay profe que hay el jefe de carrera que me pide que lo cambie por algo que se acerque más a ustedes. Entonces ahí yo tengo que hablar con él y decirle si lo dejamos o no. Profe, Sí, te escucho. ¿esto es lo que vamos a pasar este semestre o Sí, toda la carrera? no, el semestre, Ah, vale, no solamente el semestre. ¿Ya? vale, vale. El Word, si es que el profe me dice, no, pasa Word, que hay algunos que me dicen eso, lo veríamos, pero ya también a un nivel más profesional, para que ustedes puedan usarlo enfocado a preparar trabajo de título y cosas de estilo, con tabla de contenido, cambio de orientación de página, inserción de objetos, etc. Ya decir, se asume que ustedes ya manejan el Word a nivel básico. Así que en la eventualidad de que el jefe de carrera me diga que siga pasando Word. ¿Ya? Así que ese punto del Word está ahí en veremos, y luego tengo que conversar con, como le decía, su jefe de carrera. ¿Ya? Sí. Buenas tardes. Consulta. ¿Usted me enseñaría, por ejemplo, a ingresar los datos, o no? Más que eso, hacer fórmulas complejas, ya con funciones anidadas, cosas de estilo. ¿Ya? Tú has trabajado, me imagino, con Excel, por tu pregunta, ¿cierto? Sí, he ingresado los datos con las fórmulas. Ya, Por eso. perfecto. Aquí lo vamos a ver con fórmulas tales como, por dar un ejemplo, buscar B, ¿ya? Ah, ya. Ya, Sí, sí. o sumar puntos sí conjuntos, Sí, con condiciones, ¿ya? sí. O agregamos anidamiento, es decir, una función dentro de otras. ¿Ya? Ajá. Eso es la primera parte, ¿eh? Ojo, la primera parte, ahí, funciones, agregamos el formato condicional, filtro, yo siempre he pensado que es un regalo, es muy básico, ya, es muy fácil, pero también es una de las cosas, una de las herramientas que más se utiliza
en el campo laboral. Entonces hay que sacarle provecho. Y yo aquí no solamente les veo autofiltros, sino filtro avanzado, que es bastante conveniente en situaciones especiales. Las tablas dinámicas, obviamente, sin duda, hay que manejarla y, por supuesto, los gráficos. ¿Ya? Bien, como le decía, el Word está en veremos, depende del jefe de carrera. Tengo que conversar con él y poder ver si realmente le conviene o agregamos algo que sea muy interesante. A mí siempre, en lo personal, me ha gustado tratar de cambiar eso por algo que sea, por ejemplo, en Excel, ver algo de Solver para lo que es programación lineal, para maximizar, minimizar costos, ¿ya? Perdón, maximizar utilidad, minimizar costos, cosas de ese estilo que son bastante útiles para ustedes en lo que en asignatura que ustedes puedan ver más adelante, que sea investigación de operaciones, cosas así. Entonces, por eso que tengo que verlo todavía con el jefe de carrera. ¿Ya? Los certámenes son solamente 2, por varios motivos. Una, muchos certámenes pierden tiempo. Además que los certámenes generalmente toman su tiempo en corregirlos. Yo no los corrijo de la noche a la mañana porque no son simples, no son triviales. Entonces me puedo tomar 1 o 2 semanas fácilmente, corregirlos. 2 semanas generalmente. Así que es mucho tiempo. Segundo, porque son universitarios, ya no son niños. Ya quedó la etapa escolar fuera. Por lo tanto, ustedes con 2 pruebas, ciertos días responsables, debería irles bien. La primera prueba entraría a los conceptos básicos, o conceptos generales, perdón, el Excel, lo que es formato, fórmula, funciones, y el certamen 2, todo el resto que vamos de Excel, más el segundo tópico que podría ser Word o lo que acordemos con el jefe de carrera. De estas 2 notas se saca un promedio, ¿ya? Ese sería su promedio de cátedra. Y yo le aplico a eso un bono. Ojo, no es una nota, es un bono. Es decir, se le suma al promedio un puntaje que puede ir desde 0 a, en el mejor de los casos, 10 puntos. ¿Y está sujeto a qué cosa? A, en primer lugar, el promedio de cátedra. Si tu promedio de cátedra es mejor, más puntos tienes. ¿De acuerdo? Así que la idea es sacar la mejor promedio posible. Y segundo, la asistencia. Entre mayor número de asistencias tenga, también aumenta ese puntaje. Es una fórmula donde se multiplica tu porcentaje de asistencia por tu promedio de cátedra, por un factor y te da ese valor final. Ese valor final se le suma a tu promedio y generalmente lo que hace es sumar un valor, como le decía, entre 0 y 10 puntos. ¿Quiénes son los que van a tiro franco? ¿Quiénes son los que van a salir favorecidos con esto? Aquellas personas que tengan el mejor promedio y la mejor asistencia. Pero si a ti se fue regular y te sacaste un 51 como promedio, porque te fue mal en una, pero hiciste empeño y además asististe bastante a clase, puede ser un 90%, te podría dar con ese bono los puntos necesarios para aprobar. Es decir, en vez de quedarte con un promedio de 55, te puedes quedar con un 55, un 56. ¿Ya? Ese bono corre solamente de un promedio de cátedra 50 hacia arriba, no menos. ¿Por qué no menos? Porque simplemente está calculado de que si te sacas menos de un 50 de promedio, no te va a dar. Entonces te va a quedar con un 54. Por lo mismo, prefiero evitar ese asunto y menores de 50, el bono no corre. ¿Ya? Insisto, no es una prueba adicional. Tampoco hay examen ni esos famosos pruebas de repechaje que yo considero que a nivel universitario no tienen, a mi gusto, no tienen validez, no tienen sentido. ¿De acuerdo? Ahora, si son asignaturas de ciencias básicas como matemática, física, podría ser que fuera razonable agregar más pruebas, hacer que sea un examen o algo por el estilo. Pero en estas asignaturas que ya son más específicas de la carrera, no son profesionales. Dime, Franco, ¿qué quería consultar? Que tengo una duda, ¿a qué se refiere con promedio cátedra? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se evalúa? El promedio cátedra y el promedio certámenes. La nota que saca Ya. el certamen 1, la nota que saca el certamen 2, se suma, se divide por 2. ¿Ya? Ya, sí, perfecto. Acuérdense que la nota mínima para probar es 55. ¿De acuerdo? ¿Profe? ¿Sí? Sí. ¿Y usted cuándo pasa la lista? ¿O a medida van Ya. entrando?
La lista yo la saco directamente del Zoom. El Zoom a mí me entrega la asistencia de ustedes. ¿Ah? En minutos. Ahora, como hay gente que tiene la costumbre de venir, se conecta y se va a ver televisión o se mete en el celular a hacer cuantas cosas le ocurre, yo hago preguntas constantemente, estoy hablando con las personas que están presentes. Si alguien, por ese motivo, no me responde, ya una vez, dos veces, queda ausente. A pesar de que me aparezca ahí en la lista, que yo lo noto ahí que está ausente. Ah, entonces usted va a estar siempre pendiente a las listas, a los que estén. Digo, yo voy a estar preguntando para ver si están presentes o no, de forma aleatoria. ¿Ya? Ah, ya. Pero la lista misma, la asistencia, los minutos conectados, la saco del Zoom. El Zoom me la entrega. ¿Ya? Ahora, ojo que hay otros profesores que les gusta pasar la lista ellos por su cuenta. ¿Ya? Es un gusto diferente nomás, nada más. Pero la cantidad de minutos conectados y todo eso es de ustedes. Es decir, si tú te vienes y te conectas los últimos 3 minutos de clase, obviamente va a influir. ¿Ya? Además de eso, aquellas personas que no tengan audio, tengan mala conexión, cosas de estilo, cualquier cosa me lo pueden hacer vía chat, justamente como Gemina, la verdad me va a disculpar, no sé cómo se pronuncia, lo está preguntando, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene por qué ser con audio, me lo puedo responder vía chat. ¿Ya? Bien, ¿qué más? La regla más o menos estamos claros en eso. Ya, ¿dudas hasta ahora? ¿Consultas? Partamos rápidamente porque hemos perdido mucho tiempo. ¿Ya? Con los conceptos básicos. Los primeros conceptos básicos que tenemos que definir, alguien me dice computador. Todos los años la gente me dice, pero ¿para qué definir un computador si es tan fácil definirlo? Bueno, yo le digo, definámoslo. Profe, Sí, una consulta. Ahora terminando la clase, ¿va a subir esto al tiro? sí, bueno, ni tanto al tiro, porque sigo con otra clase, ¿ya? Pero de aquí a mañana está. Ah, ya, profe. Gracias. Voy a tratar que sea lo antes posible, pero generalmente me demoro 24 horas en subirlo, por lo mismo. ¿Ya? Ya, veamos. Catalina, dime tú, ¿qué es lo Dígame. Ah, era tú misma. Catalina, Sí. ya, ¿qué es lo que es computador para ti? A todo esto, entre paréntesis, disculpe, antes que me responda, anda pensándolo, Cata, necesito que ustedes me coloquen o el video de ustedes o una fotografía de ustedes. Yo no quiero que me aparezca la G, ni un monito, ni un logo, no, no, no. Quiero empezar a verles las caras para conocerlos, ¿de acuerdo? Así como lo estoy haciendo justamente Franco ahora. Ahora, no es necesario que me coloquen cámara. Y yo sé que hay gente que, no sé, puede ser que está todo el día en pijama, ya, y no quiere salir en pijama. Perfecto, no hay problema. Hay personas que te da vergüenza igual, profe. Pero coloquen por lo menos una foto de ustedes para irlos individualizando. Profe, yo tengo la cámara mala. Yo no Voy a sé ver cómo Instagram. poner, No importa, no coloca sé una cómo foto. poner una foto, así que yo voy a prender la cámara, ¿ya? Aprenda de todas maneras, si no es malo. ¿Ya? Si no es difícil colocar una foto. Trate de colocar una foto. Ahora, yo hago mis clases, trato de hacerlas frecuentemente, no siempre, con cámara, por un motivo bien simple. De repente van a ver pasar mi familia, mi señora, mis hijos. De hecho, tengo una sobrinita que vive aquí al lado, en la casa, y viene de repente, y posiblemente va a salir en la cámara. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Porque hay que pensar que estamos online. Y yo no puedo privar a mi familia de que puedan escuchar música, ver televisión, caminar, ir a la cocina, sacar algo. ¿Ah? Así que en virtud de eso mismo, a veces yo dejo la cámara, se van acostumbrando y ustedes también se den cuenta si que en algún momento alguien quiere dejar la cámara, no es obligatorio, para nada, lo puede hacer, eh, pero sí por lo menos dejen una foto para irlo identificando. Y otra cosa, darse cuenta que la clase online no es para que la familia esté en silencio, ¿ya? Si llega un niño o si alguien tiene un hijito, por ejemplo, llega y pidiendo no sé qué cosa, no tiene nada de malo, ¿de acuerdo? Lo toman, lo pueden llevar por su lado, le piden silencio, pero no es como para retarlo ni nada por el estilo. O llega la mamá y lo saluda, como aquí recién Franco te saludaron, ¿ya? Eso no tiene nada de malo, es parte de la familia, ¿no? Así que para que no se restrinjan ni restrinjan a los demás dentro de la casa. Por eso lo hago. Bien,
Ya, ahora sí, te di bastante tiempo, Cata. ¿Qué es lo que es un computador? Ya. Yo lo veo así como que es una máquina digital, obviamente, Ya, que procesa los datos a gran velocidad. muy bien, muy buena definición. Perfecto. Bien, ¿qué más? Ya, veamos. Es una Génesis. herramienta. Pasó básicamente a ser algo completamente necesario, tan importante como el carnet. Perfecto, es una herramienta. Ojo, tú dijiste es una herramienta. Yo te podría decir perfectamente. Para mí un martillo es una herramienta. Y sí, pero no es tan esencial. Estoy empleando la pieza de mi hijo. Sí es esencial para mí, en este instante. Entonces hay que darle un poquito más de vuelta a eso. No está mal. Es una herramienta. Franco, Valenzuela. Profe, ¿se ¿Mm? podría decir que fue como una herramienta que se utilizó también en la Segunda Guerra Mundial para básicamente aumentar, por decirlo así, como en ayuda a las personas en ese momento? Porque igual de cierta forma fue se utilizó también para hacer como códigos binarios y hartos tipos de cosas así. ¿Tú sabes qué computador se usó en la Segunda Guerra Mundial? Era uno que mataban códigos, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero sí sé que fue uno de esos. Los conceptos de computador en esa época eran demasiado básicos. Básico en el sentido tecnológico, ¿eh? ¿Ya? En realidad, computador en la Segunda Guerra Mundial hubo, pero realmente eran bastante limitados. Lo Es que más que, eran máquinas para descifrar cosas, por ejemplo, claro, la máquina Enigma, que es para descifrar. Lo bueno de esa máquina, ojo, que definió los principios del computador moderno. Pero en ese instante, computador propiamente tal, no te podría decir sería. no, Yo no, creo es que lo que pasa, no. de hecho me refería a esa máquina en sí. Obvio, fue un error llamarle computador, pero sí, No, me refería a eso. no, era un computador. Como concepto, se podría decir que sí, porque define los conceptos actuales de un computador. Así que esa máquina en realidad fue, en cierto modo, un computador. ¿Ya? Tú sabes que la creó, ¿cierto? ¿Ah? No me acuerdo el nombre, pero Turing. sí, yo vi un documental de eso. Sí. Y hay una película. Sí, Te la recomiendo a todos, muchachos. Véanla. Es buenísima. Turing. Pero se llama la máquina, ¿cuál se llama? Enigma. ¿Cómo se llama? Enigma. Enigma. Enigma, creo que está en Nextly o en Amazon, no sé cuál. ¿Ya? creo que está en Amazon. Muy buena la película y te da una orientación más o menos de los problemas que tenía en esa época para el cifrado. Hoy día el cifrado es súper simple. Fíjate que hay boleta digital, factura digital. Ya hoy día se hacen los permisos. Tú dices que tú quieres salir ya con comisaría virtual, lo haces todo eso cifrado. En esa época mandar una conexión cifrada a otra persona era complejo. Por eso que en la película te da como los inicios, cómo hacer que se pueda cifrar. Algunos dicen encriptar, el término encriptar es como extraño porque se enlaza con cripta, con encriptar como colocar en una cripta, que es diferente. Por eso prefiero hablar de cifrado. Cifrar, codificar un mensaje era difícil y descifrar los mensajes más difícil todavía. ¿Ya? Hoy día, si tú mandas un mensaje, tu password, por ejemplo, tu contraseña de acceso, si son cortitas, es muy fácil descifrarlas. En esa época, aunque fuera corta, era muy difícil descifrarlas. Por eso que el concepto cambió. ¿Ya? Bien, sigamos, Nicolás. Para ti, ¿qué es lo que es un computador? Me dice a mí, profe Nicolás Álvarez. Nicolás Álvarez, sí. Se lo dije hace poquito. Es como, Allá. para mí personalmente, es una herramienta. De hecho, es como el celular, es bastante fundamental. Tú podrías, No saldría tú podrías sin decir ninguna de estas dos cosas. ya, tú ¿Cómo, podrías cómo? decir tú podrías decir que si un celular es un computador. No que es un computador, pero que sabiendo ocupar el celular, sí puede llegar a hacer las mismas cosas que un computador. Perfecto. Quizás Bien. no todas, pero la mayoría. Ok. Bastián, ¿qué opinas?
Estamos con una definición simple, ¿eh? Computador. Que es una, a ver, pues, sí, como había dicho, había escuchado un compañero, como una herramienta de trabajo, algo que se ocupa em, mucho ahora en la empresa ¿Ya? para, para ordenar información ¿Ya? y eso. Eso, ¿ya? Fíjate, tú tienes que pensar que llega alguien y te pregunta, oiga, ¿cuál es tu nombre? Bastián. Era don Bastián, Sí. no importa, mi hijo le dio una tarea y estoy en la duda. Él buscó el concepto de computador. Eh, ¿Qué sería un computador? Y te lo preguntan, ¿no? Y tú quedas así, ¿qué es lo que es un computador? ¿Cómo te lo explico? Entonces, la idea es tener el concepto, la idea, para por lo menos ayudarlo, poder guiar. Y para ti también, de repente en reuniones, están hablando, están todos los jefes, no sé, pues estará el gerente de diferentes áreas, y de repente nos falta que dice, pero sí, obvio, pues, ¿cómo no sabes cuál es el concepto de un computador? ¿Ya? De ahí partimos, si tú no tienes claro cuál es el concepto de un computador, ¿cómo vamos a hacer este otro proyecto? Así hablan. Entonces tú tienes que demostrar que sí tiene el concepto de computador. Pía, que tiene así como una cara de media cansada. Dime, ¿qué es para ti un computador? Para mí es un elemento que nos ayuda a hacer las cosas que no podemos hacer afuera, ¿Ya? que nos facilita, es como una herramienta en el fondo, pero lo veo más como una ayuda. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en pandemia que no podemos salir, hacemos las cosas en el computador. Perfecto. Yo digo, hay varias herramientas que te permiten hacer cosas dentro de la casa. Por ejemplo, una lavadora, si tú la tienes, una juguera, un serrucho eléctrico, me ayuda, lo estoy usando, por eso te digo, yo uso la lavadora, la juguera, los serruchos, y yo no solamente estoy ampliando la pieza de mi hijo, sino también cocino. ¿Ya? Entonces hay muchas herramientas que caen dentro de esa categoría que te ayuda a hacer cosas, pero algo más específico. ¿Qué dirías tú, Constanza Orellana? Yo Lo con mi de sobrina. la computadora, creo que, o sea, para mí es como, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Un dispositivo, Ya, bien. algo así. Sí, Y no sé, que nos sirve para eh, almacenar cosas, eh, enviar, no sé, algo así. mira, fíjate, hice una pregunta que era simple. ¿Qué es lo que es un computador? Lo usamos a diario. Por ahí le dije a alguien, oye, ¿un computador es similar a un celular? ¿O un celular es un computador? En la parte técnica, por el principio de funcionamiento y sus componentes, sí, el celular es un computador. ¿De acuerdo? No es que se parezca a un computador, lo es, con objetivos diferentes, pero es un computador. ¿Ya? De ahí les voy a explicar más adelante por qué en realidad es un computador también. Ahora, definiciones, las podemos encontrar en internet en todos lados. ¿Qué cosa era un computador también? ¿Ah? ¿Qué cosa era un computador también? El celular. Ya. Ya, el celular es un computador. ¿Ya? Eso es indudable. Muchos todavía tienen la duda, ¿será o no será? Si tú traes el principio básico de qué es lo que es un computador a través de sus componentes, analizas el celular, te das cuenta que tienen la misma forma de funcionar. Tienen un procesador, tienen una memoria, tienen una unidad de almacenamiento. Con esas tres cosas te basta para decir que un celular es un computador. Ahora, esto está sacado de internet. No sé si Wikipedia, no sé de dónde. ¿No? Lo saqué tal cual, lo pegué con su error ortográfico, con todo. Y dice, la computadora es una máquina que le falta el tilde ahí, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlo en información conveniente y útil. Por ahí alguien me dijo, escuché a alguien que habló justamente de que te permite procesar datos. Más o menos algo por el estilo. Está bien. Su nombre proviene del latín y significa calcular. Eso es. La computadora se denomina computador también en algunos países y ordenador. Por ejemplo, en Chile,
Colombia creo que le llaman computador, en otros países de Sudamérica, computadora, en España, ordenador. Mi pregunta es, ¿por qué le dicen ordenador en España? Entonces la mayoría de la gente me dice, porque ordena. ¿Pero ordena qué? Ordena los datos, La información. ¿cierto? Ordena los datos, ¿será por eso? Y la información también, pues, o sea, Ya ordena la información. Vamos a hacer una diferencia después, pero ordena la información. Me dice, pero en realidad no es eso. Ordenador, justamente, de ahí debo decir el PC, Natalia. ¿Ya? Le dicen ordenador porque trabaja en función de instrucciones, también conocida como órdenes. Él recibe órdenes para trabajar, un conjunto de órdenes. Por eso los españoles dicen ordenador. No es que ordene los datos solamente. No, no. Es porque trabaja en función de un ordenador. Acuérdense que un computador funciona o trabaja en base a instrucciones. Yo le doy instrucciones, los famosos programas, ¿ya? Y con eso trabaja. Y acuérdense que instrucciones u órdenes, en cierto modo, son sinónimos. Por eso los españoles le dicen ordenador. Y está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensiones y accesorios que en su conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez. Por ahí alguien me lo dijo también. Suma rapidez, es decir, a gran velocidad. Y bajo el control de un programa. En realidad un programa informático no es nomás un conjunto de instrucciones. Yo voy más allá. Una vez me dijo, hay que hacer la diferencia, entonces me dijo, hay que hacer la diferencia entre un programa computacional y un programa de trabajo. Yo dije que en el foto no hay mucha diferencia. Los programas son un conjunto de actividades a realizar. Por ejemplo, un programa para un computador es un conjunto de actividades que el computador tiene que hacer y están definidas a través de instrucciones. Para un programa de trabajo es un conjunto de actividades que tiene que hacer un grupo de trabajo y están definidas las instrucciones o los pasos que tienen que realizar. Entonces, en realidad, programa entre un programa informático y un programa de trabajo no es mucha la diferencia. Lo que pasa es que hay que tener bien claro que es un conjunto de instrucciones o actividades que debe realizarse. ¿Ya? Eso lo aclaro porque hubo alguien que una vez me hizo esa salvedad. Son diferentes. No, yo dije, no es tan diferente. Ya, esa es una definición. Pueden encontrar muchas otras definiciones más acertadas que esta, o inclusive, todo lo contrario, más erróneas. Entonces hay que hacer el filtro. Basado yo en los años, esta diapositiva yo después la voy a subir para que la puedan tener. Yo hice mi propia definición de qué es un computador en estas dos líneas, para poder explicarlo de forma simple a diferentes compañeros de trabajo que tuve. ¿Ya? Y para mí, ¿ya? Es una máquina electrónica, y me equivoqué, disculpen, coloqué un electrónico, máquina electrónica que permite realizar operaciones, ¿ya? O procesamiento en grandes volúmenes de datos, estoy hablando de grandes cantidades de datos, y además a gran velocidad. Eso siempre y cuando lo comparamos con el ser humano. Dos cualidades importantísimas que el computador no lo puede hacer: grandes volúmenes de datos y a gran velocidad. ¿Ya? Y me entrega como resultado información. Eso es un computador. Un celular es un computador porque tú le entregas muchos datos y te entrega como resultado información. Por ejemplo, tú quieres llegar a un punto, ¿qué es lo que haces? Te vas al Waze o te vas a Google Maps, coloca la dirección y él te entrega la ubicación donde se encuentra y cómo llegar a ella. Tú le entregas un dato, que era la dirección, y él te entregó la forma de llegar a ese punto. Eso es un computador. ¿Ya? Hay un detalle acá. Aquí arriba habla de procesar datos. Aquí yo hablo de operaciones en grandes volúmenes de datos. Palabra datos. Para convertirlo, aquí arriba dice, en información. Aquí abajo digo, entrega como resultado información. Es decir, si nosotros vemos estas dos palabras, datos e información, no son sinónimos. ¿Ya? Parecen muy similares, pero no lo son. ¿En qué se diferencian? Aquí vienen. Perdón, esa no es. Ahí estamos. ¿Ya? Datos son todos aquellos
cosas que van a entrar a un procesamiento, que están acá, ingresan a una caja donde se procesa y obtenemos con salida información. Normalmente se usa casi como sinónimo. Entonces, si ustedes están en una conversación informal y están hablando de datos, información, y alguien habla ahí de datos, información de forma indistinta, en realidad no es para polemizar. ¿Ya? No vale la pena polemizar por eso. Pero si están en una situación más formal, ¿ya? Tú puedes decir, no, pues acuérdate que información es o son los datos procesados. El dato por sí solo no tiene mucho sentido, mucho significado. El dato es un evento, un hecho, una entidad que no me entrega mayor información. En cambio, la información sí me aporta conocimiento. Dime, Franco. Profe, eso se podría relacionar, por ejemplo, en el lenguaje como emisor y receptor. La persona que emite el mensaje y la otra que la recibe, ¿es como lo mismo? No tan así, no son tan similares, porque tú lo que estás haciendo cuando tú emites, tú mandas un mensaje y el otro lo recibe tal cual. ¿Ya? Entonces tú estás mandando no necesariamente un dato. La idea de aquí, de dato e información, es que yo le agregue un procesamiento, le haga una modificación a esos datos y lo entregue de tal forma que me sean o que me aporten algo. Por Ya. ejemplo, yo te digo acá, entrada. Vamos a hacer un ejemplo, ya que lo preguntaste. Entrada. ¿Ya? Dice aquí, coloquemos lo siguiente. Yo te digo así, vela. Todos conocen la palabra vela y todo eso, ¿cierto? Y acá, Sí, profe. la salida, ¿qué podría hacer? ¿Cambió el significado? ¿Tiene significado esto para ti? Lo último. ¿O no? Si nosotros lo vemos, aquí vela es un dato. O sea, Depende de la situación. Por ejemplo, tú estás estudiando de noche y se cortó la luz. Y echáis de ver una vela. ¿Cierto? Pero siempre y cuando estés de noche estudiando a oscuras. Pero si tú estás en la playa y estás mirando el mar y ves pasar los yates y te hablan de vela, tú no lo vas a asociar a la cerilla esa que alumbra, sino lo vas a asociar a la tela que usa las embarcaciones para desplazarse. Entonces depende del contexto. Yo lo proceso, le doy un significado. Por lo tanto, esto, vela, para mí acá es un dato. En cambio acá es una información que es útil y tiene que ser útil también, pues, en realidad, porque depende del sector. Hay cierta información que si no es muy útil, no te aporta, en realidad no es tan información. Otro ejemplo. Acá. 20.500.700. ¿Qué es eso? nosotros lo conocemos como root, quizá, un root. Ya, lo conoces tú como root. Para ti es un root. Dafne, ¿para ti qué es lo que es esto? Dafne, ¿estás? Creo que no está. No hay chat. No hay nada. Dígame. Ya, lo que pregunté. Profe, se me va la internet. Ya. Estoy preguntando, esto, ¿qué es lo que es para ti? Ese número que pusimos ahí. ¿Qué es para ti eso? Por último, chatea, si es que no puedes hablar. Ya. ¿Qué sería? ¿Ahora me escuchas? Yo sí te escucho. Ahí me vas a chatear. Es un root también. Acuérdate, Natalia, debo decir el asunto del PC. Sí. ¿Quién más? Veamos. Roberto. Roberto, ¿qué es para ti eso?
Para mí es un root. Su root. Ya. Javiera. Javiera Soriano. Javi, ¿qué es lo que es esto? Mientras la Javi me responde, tú en la otra, Javi, pues. Y la Z, ¿qué es para ti? También dice que es un root la Javi Soriano. ¿Y tú, Javiera y Baceta? ¿Qué es esto? Son tímidos para hablar, ¿eh? Me chatean. Dice que es un root. Ya. Krishna. Para ti, ¿qué es? No sé si estará bien lo que voy a decir, pero he Dilo. visto así como números parecidos al root en una patente de algún negocio o algo así. Podría, muy bien, podría ser la patente de un negocio, ¿sí? Ya, sin miedo aquí, digan nomás cosas, sin miedo. Si aquí nadie tiene la verdad absoluta. ¿De acuerdo? Números de serie. Un número de serie, bien. Podría ser Podría una ser cuenta una bancaria, contraseña. una contraseña, una cuenta Los bancaria. códigos de barra en los supermercados. También podría ser justamente una codificación. Dedito. Ya. Pues, como te decía. ¿Y quién nos dice que podría ser también una operación matemática? Una resta. ¿Cierto? También podría ser. Es que depende del punto de vista como uno lo vea, ¿De qué depende? de cómo uno lo procese, por decirlo así. Depende del contexto que tú le des. Natalia dice que es como una identidad. Sí, el root es una identidad que te individualiza. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, en este caso, yo esto perfectamente, yo lo puedo entregar como salida. ¿Pero qué es lo que puede ser como salida? Puede ser, realice la siguiente operación. Y ahí le coloco 20.500.000.700-6. Eso podría ser un contexto, esa es mi información. Si yo lo proceso, todo depende de lo que yo les vaya a dar, el significado. O como ustedes bien dicen, puede ser una cuenta bancaria, puede ser un root, puede ser un número de serie, puede ser un código para un lector de un código de barra, etcétera. El significado nosotros se lo vamos a dar basado en el contexto. Esa es la importancia de la información. Información se refiere a los datos que han sido procesados. Es decir, en términos simples, la información no es nada más que los datos procesados. Y además, comunicados de tal manera que puedan ser entendidos e interpretados por el receptor. En forma de ecuación matemática, para que se acostumbren ya a las ecuaciones matemáticas, ustedes son buenos para eso, son de números, así no les va a costar. Información, en términos simples, es igual a los datos procesados. Pero un poco más técnico son los datos más un contexto, es decir, dentro de un contexto, y una utilidad. Es decir, algo que les signifique, que tengan valor para ustedes. Por ejemplo, yo perfectamente podría hablar de acá de el código, vamos a borrar ese, root, o este de aquí abajo, vamos a borrarlo. Y vamos a escribir lo siguiente. Código de recurso pesquero 1. ¿Y eso qué es lo que es? Código. Entonces viene aquí un pesquero, que trabaje, por ejemplo, en la institución de fondo pesquero, ¿ya? Y él va a saber que perfectamente eso tiene un significado. Lo procesa, tiene conocimiento, y se refiere a la merluza que se encuentra en este momento
agotada, sobre explotada, como se dice, sobre explotada. ¿Ya? Sobre explotada. Entonces, cuando tú hablas del recurso 1, recurso pesquero 1, a una persona que trabaja en el área pesquera, en el sector específico, él sabe que se refiere a la merluza. Y además que ese recurso está sobreexplotado. Pero para mí, que no trabajo ahí, eso no me dice mayormente. Código recurso 1, no me dice, no me da mucha información. Y además, aunque me la dieran, me dijeran que es la merluza, en realidad a mí no me sirve. Por lo tanto, esto en realidad, para mí en lo personal, no es información. Pero para un pesquero sí. Entonces depende del contexto, que es fundamental, saber qué es esa información. Si no, si tú no tienes un contexto, es simplemente un dato. ¿Ya? Eso es básicamente un dato, una información. ¿Ya? Ahora, insisto, esto para que ustedes lo puedan hablar en ocasiones técnicas, ¿ya? Y no es para ponerse a corregir ni entrar en discusión tontamente si ustedes están hablando entre amigos o si más o menos todos sabemos a qué se refiere. No es generar problemas por generarlos, que existen personas que lo hacen. La idea es aportar, ¿ya? Porque mucha gente te dice, pero acuérdate que nosotros tenemos que, para el siguiente periodo tenemos que recopilar harta información. Nos falta que dice, bueno, harta información o hartos datos. Bueno, es lo mismo. No, no son lo mismo. Y empieza una polémica absurda, cuando en realidad ya no importa, se entiende que se está refiriendo a datos. Pero hay otros que te van a decir, pero acuérdate que hay diferencia entre información y datos. ¿Ya? Nosotros no podemos llegar y tomar datos así al azar. Hay que seguir un procedimiento, etcétera, para obtener una buena información. Y eso pasa. Así que hay que tener bien claro diferencia entre datos e información. Bien, pero insisto, todo esto no es para polemizar, sino es para que ustedes puedan tener los conceptos claros y después simplemente lo pueden aplicar cuando corresponda. Ya, vamos al siguiente diapositiva. Avancemos. Los bits y los bytes. Tenía otra imagen, pero lamentablemente lo tenía en el otro computador. Ya, a ver si la próxima clase que les suba, les voy a subir el otro que a mí me gustaba más. Bit. Bueno, todos han escuchado la palabra bit. ¿Alguien no ha escuchado nunca la palabra bit? ¿No? Yo. Tú nunca has escuchado bit, pero byte sí. Yo, profe, creo que lo he visto en un computador o en un pendrive. Me parece más en un computador, ¿no? Pero cuando tú dices, oye, mi celular tiene una memoria de, no sé, unos 2 gigas o 2 gigas. Sí, pero Giga, estoy hablando de 2 gigabytes. Gigabytes, eso. O mi disco duro, o me compré un pendrive de 8 gigabytes. Pero el bit es más difícil encontrarlo. ¿Cuándo lo encuentras tú? Por ejemplo, cuando tú conectas un servicio de internet y te dicen, no, si usted tiene una conexión y tiene una velocidad de, por ejemplo, exagerado, 200 megabps. 200 megas, bps, el bps se refiere a bit por segundo. Porque en comunicaciones le sale más cómodo hablar de bit. Pero en el fondo, ¿qué significa cada uno de ellos? Bit, por favor, no lo coloquen en el traductor, porque si usted lo coloca en el traductor le va a salir poco. Una traducción literal. Y no es eso, porque bit es una conjunción de palabras. Primero, se denota con la B larga en minúscula. B larga en minúscula. Y en la conjunción de las palabras binary digit, es decir, dígito binario. Es un dígito binario que puede ser un 0 o es un 1. Por eso es binario. Alguien mencionó delante una máquina binaria. Muy bien. ¿Ya? Su mundo es binario. 2. Nuestro mundo es decimal. Tiene 9 símbolos, del 0 al 9. Y con eso hacemos todas las combinaciones. Pero en el mundo del computador solamente existe el 0 y el 1. No existe el 2, el 3, 4, nada. 0 y 1. Y se lo arregla perfectamente. ¿Qué es lo que es del 0 y 1? En realidad es la representación de dos estados, cualquiera que sean, usando
Dos dígitos, el 0 y el 1. Alguien por hecho, ¿y por qué no mejor de usar el 0 y el 1 usamos el 4 y el 9? ¿Se pudo haber hecho eso? Claro que se pudo haber hecho, pero es complicarse la existencia. ¿Para qué? Vamos con los valores más simples, 0 y el 1. No lo compliquemos. Y además, representación de dos estados. Claro, por ejemplo, si yo veo una luz encendida, le voy a decir, ese es un estado 1. Pero si está apagada, es un estado 0. Si en la PSU yo marqué un óvalo, ese óvalo que está marcado puede ser un 1. Si no estaba marcado, un 0. Perfecto. Oye, en el DVD, usted sabe que es grabado por láser, ¿ya? Por luz. Entonces, se perfora un pequeño agujero, pequeñísimo. ¿Ya? Y con eso se determina si, qué tipo de información es la que se va a grabar. Si hay agujeros, por dar un ejemplo, en el DVD con cierto ángulo, es un 1, si no es un 0. Antiguamente estaban las tarjetas perforadas, que era muy parecida a la que se usaba en la PSU, estoy hablando de los años, ni yo lo alcancé a usar, pues imagínense, de lo antiguo que era. ¿Ya? Tarjeta perforada es muy parecida a la tarjeta de la PSU, pero en vez de pintar el óvalo, había un agujero. Una máquina especial hacía un agujero. Entonces, había agujero, era 0, si no, era 1. Un estanque de agua está lleno, es un 1, si está vacío, es un 0. No hay valores intermedios. Si a usted le aparece un valor intermedio, lo tiene que llevar a cualquiera de los dos valores, ¿ya? Que ustedes Lo tienen. tendría que aproximar. Claro, en cierto modo se aproxima. En cierto modo. Imagínate que tú tienes un voltaje. Yo ya voy a meterme con algo un poquito más técnico, pero no importa. Si tiene voltaje, la memoria puede ser un 1. Si no tiene voltaje, 0. En un cable corre corriente, pasa la corriente eléctrica. ¿No? Si pasa la corriente, te con 1. Si no pasa, es un 0. Es simplemente es una forma de normalizar, de estandarizar las cosas para que no tengan que estar hablando con tanto tecnicismo. Entonces yo digo, en la memoria RAM hay un 1. Perfecto. Pero físicamente no es un 1, es un voltaje. En el cable va un 1 o un 0. Lo entiendo. Pero físicamente hay una corriente, no hay corriente. Entonces hicieron todo eso para simplificar el problema. Y eso pasa. ¿Ya? Por ejemplo, en un disco duro, ¿cómo se almacenan los datos? Los discos son magnéticos. Como es campo magnético, yo no puedo hablar de positivo o negativo, de carga o no carga. Lo que se habla con campo magnético de polaridad norte, polaridad sur. Nada más. No es como los puntos cardinales que hay noreste, sureste, no. Norte-sur, nada más. Entonces yo puedo decir, por acuerdo, que hay empresas que se dedican a eso, a definir acuerdos, estándares. Si hay una polaridad, por ejemplo, norte, es un 1. Si apunta hacia el otro lado, es decir, es sur, es un 0. Entonces siempre vamos a hablar de el mismo valor del bit, que puede ser un 0 o puede ser un 1. Oye, en la memoria RAM tengo un 1. Pasa por el cable, sigue siendo 1. Se almacena en el disco duro, es un 1. Y si se va a una tarjeta, pero fuera antiguamente, ya podría ser, seguir siendo un 1. ¿De acuerdo? Pero yo no hablé ya de cosas técnicas. Por eso ya yo hablo de 0 y 1. Ahora, ¿en realidad existen los 0 y 1? ¿Yo lo puedo tocar? No. No existe físicamente. Son representaciones. Por eso esta definición me gusta mucho. Es la representación de dos estados, cualquiera que sean, depende de la condición que se encuentre, en 0 y 1. Lo típico que te dice, pues, la luz, la ampolleta está encendida, está apagada. O el interruptor está encendido, está apagado. Dos estados. No hay más. Listo. Y se acabó. Eso es bit. Bien. Byte también es una conjunción de palabras que significa binary term, término binario, y es un conjunto de 8 bits. Se definió que eran 8 bits. Listo. ¿Ya? ¿Por qué 8 bits? Porque en realidad para la época, hay que remontarse a la época, 8 bits era suficiente, calzaba con todos los dispositivos de la época. Y se definió que eran 8 bits. Es como el abecedario. Mi alfabeto o abecedario podrían ser los bits. 0 y 1. En mi caso, no, o en nuestro caso, el abecedario tiene de la A a la Z.
El byte, y cito, esto es como nuestro lenguaje, es más o menos, entre comillas, es como nuestra palabra. Nuestra palabra. Nuestra palabra tiene un largo variable. Hay palabras que tienen más letras, otras que tienen menos letras. Bueno, acá tiene siempre 8 bits. ¿Qué hago con esto? Bueno, con esto yo puedo almacenar la información en los discos, en todos los computadores. Puedo trabajar con la información. Teniendo bien claro que el bit es la unidad mínima de almacenamiento. El bit es la unidad mínima de almacenamiento. No hay más debajo de eso, en el ámbito informático. Y un byte es un conjunto de 8 bits. Listo. Acá tenemos, por ejemplo, un byte. ¿Ya? Y yo le podría preguntar, ¿y esto qué significa? ¿Y qué significa eso? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. La máquina lo entiende claramente. Pero ¿y nosotros? Valerie, ¿para ti qué es lo que es? Eso. No sé. No sabes. Como un código. Podría ser. Génesis. También como un código. Pareciera, ¿cierto? Un código. Sí. ¿Quién más? Natalia, tú me habías dicho delante que un computador también podía ser un PC. Sí, está en lo correcto, un PC. Lo que pasa es que antiguamente se le abreviaba PC por Personal Computer, el computador personal. ¿Ya? ¿Por qué razón se le hablaba de PC, computador personal? Porque tienen que pensar que antes que eso había unos monstruos de equipos grandotes, que eran cajas muy grandes y tú no la podías tener en la casa. Hasta que apareció el PC, computador personal, que tú lo puedes tener en tu casa. Por eso se hablaba de PC. Eso es para lo que tú me preguntaste delante. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es esto para ti, Natalia? No veo nada de chat. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que dice? También es un código. Ya, voy a hacer. Ricardo. Una serie de números. Una serie de números, como dice Yemina, no, Yemima. Código binario. Sí, un código binario. Pero ¿qué significa eso? Y nuevamente caemos en lo mismo que me he dicho delante. Es una instrucción. Es una instrucción. Pero aquí hay algo que decir. Vamos a dejar que Franco diga algo y lo vamos a explicar. Dime, Franco. Puede ser que quizá para nosotros sean simples números o una combinación de números, pero Ya. por ejemplo para el equipo o el computador pueden ser como palabras, o sea, en su lenguaje debe ser como algo distinto a lo de nosotros. Perfecto, ya. Creo yo que es eso. Pero falta algo, que aquí está. Un lenguaje encriptado, cifrado. Sí, podría ser, pero se puede entender, en realidad ni tan cifrado esto. No, no es tan cifrado. Mira, esto, ¿qué es lo que va a hacer? Lean aquí abajo. Depende del contexto. Aquí dice, dependiendo del contexto, este byte puede representar una de estas tres cosas. Podría ser un carácter. Insisto, depende del contexto. Es lo mismo como teníamos vela. ¿Qué es lo que era vela? Depende del contexto. Podría ser la cerilla que me permite iluminar o podría ser una tela. Lo mismo que hicimos con el root, que podría ser con el número, que podría ser una resta, un root, un código del banco, etc. Depende del contexto. Aquí también. Esto depende del contexto. ¿Ya? Depende del contexto. Es un carácter, ¿de acuerdo? Que ya está codificado. Está acá en ciertas páginas. Usted busca en código ASCII. ASCII. Yo busqué esa página, quizás no sea la mejor, pero búsquenla en otro lado y lo van a encontrar. ¿No? Está definido que son así, esa cantidad. Podría ser un carácter. Carácter es cualquier representación gráfica, ¿ya? O de control que utilice el computador. Es un carácter.
Es lo que tú tienes en el teclado más algunos caracteres de control, como el escape, el null, que lo manejan más la parte técnica. Es decir, podría ser todo esto, mire, fíjense. Ahora, disculpe, antes de mostrarles caracteres, ¿cuántos caracteres podríamos tener? Bueno, si nosotros tuviésemos esto, que tenemos aquí, ahí, en realidad, ¿cuántas combinaciones podríamos hacer con esos 8 bits, con estos 8 bits? Este es una sola, ¿eh? Pero si tuviéramos 8 siempre, ¿cuántas combinaciones podríamos hacer? Bueno, partimos con lo más simple. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8. A millones. No, ni tanto. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Estoy hablando, es como que estuviera enumerando, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Lo estoy haciendo, pero solamente con 0 y 1. ¿Qué más podría? ¿Qué otra combinación se podría dar? Lo estoy diciendo ordenado. Podría ser desordenado, pero lo estoy tratando de hacer ordenado. El siguiente podría ser el 1, 0. ¿Cuál más sigue? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Cuál más? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Otro más. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Estoy yendo ordenado, ¿eh? Va aumentando, ¿eh? ¿Qué más? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Yo con los años ya me lo sé, ¿eh? Con los años nada más. La primera vez que lo vi, esto para mí fue chino. 1, 1, 1. ¿Y después qué viene? Mire, y sigo. 0, 0. ¿Y esto va a seguir hasta cuándo? Hasta llegar al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Por eso le coloqué punto suspensivo ahí, ¿de acuerdo? Para que lo puedan ver, así. ¿Cuántas combinaciones tengo desde aquí, del primero, que son puro 0, hasta el último, que son puro 1? Son 8 dígitos binarios, son 8 posiciones, y yo puedo colocar un 1 o un 0. Y eso siempre está dado por acá. Esto es 2 elevado, lo vamos a poner con este gorrito chino, ¿les parece? Eso significa elevado. 2, ¿por qué 2? Porque es la cantidad de elementos que dispongo en cada casillero. En este primer casillero, ¿qué podría colocar? Un 0 y un 1. En este otro, un 0 y un 1. Y así sucesivamente, un 0 y un 1. Y dispongo de 2 elementos. Es como en nuestro sistema. Nosotros disponemos del 0 al 9, es decir, 10 elementos. Sería 10 elevado a. Y en este caso, ¿cuántas posiciones disponemos? Disponemos de, ahí lo dice, 8. 8. Y eso, si usted lo lleva a la calculadora, le da 256 combinaciones. Es decir, desde aquí, del 0 hasta el último, tenemos 256 combinaciones. No son millones. Ojo, no son millones. Ahora, si aumentamos aquí, ya no son 8, son 16, ahí se aumenta significativamente. Son 32, mucho más. Entonces, yo le podría decir, este es uno de estos valores. Uno solo. Por ahí está, por aquí abajo. ¿Ya? Yo no lo puse, pero por ahí está. ¿Qué representa ese? Bueno, habría que verlo. ¿Qué representa? Vamos borrando ese, vamos borrando este. ¿Qué va a representar este? Hay que convertirlo a un número para poder llevarlo al código ASCII. Le voy a mostrar la tabla código ASCII. Vamos a mostrarlo acá. Veamos. Ahí sí. Y lo vamos a compartir. Una tabla que se ve confusa, no te estoy pidiendo que se la aprendan por si acaso, ni por si acaso, no me gusta la memoria, es solamente para que la conozcan. Insisto, puede ser que esta no sea la mejor página, pero sí pueden buscarla. Parte desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y llega al, aquí abajo, al 255. Y nosotros habíamos dicho que eran 256. Bueno, es 256 porque parte del 0, no del 1. Por eso. Esa es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 256. Pero el valor parte del 0. Entonces, nosotros lo que tuvimos fue el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Cuál de todos estos símbolos son?
Fíjense que son 256 caracteres. Parte de cero, unas cosas que son bien confusas acá. Bueno, eso no importa, no hay que sabérselo, porque eso es muy técnico y lo manejarán uno que otro electrónico. Y listo. Y quizás podría ser un administrador de sistemas, pero yo diría un electrónico. Listo, nada más. Bueno, aquí aparecen caracteres que son más visibles. El espacio, la exclamación, fíjense, paréntesis, y aparecen 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son los números del 0 al 9, pero como carácter. ¿Ya? No son valores, no se pueden sumar. Es un símbolo, Profe, nada más. ¿Sí? ahí, por ejemplo, el 52 que sale al lado significa que es el código 52. Código 52. Código ASCII. Ahí está. Código ASCII. Código ASCII número 52. El código ASCII 52. En Ah, todos vale, lados, vale. en todos lados donde tú busques código ASCII 52, te va a aparecer el dígito, el carácter, perdón, no el dígito, el carácter 4. Como caracteres. ¿De acuerdo? Claro, y ahí uno puede darle instrucciones a ese carácter o imágenes, por ejemplo, en una aplicación o algo así, ¿no? Exacto. Justamente tú lo puedes imprimir. Tú puedes mandar imprimir, por ejemplo, el carácter 52 y te va a salir un 4. Pero como caracteres. No lo puedes sumar, restar, multiplicar, ninguna Claro, función matemática. es como por decirlo, la instrucción, el bloque 4 para una instrucción o algo así, Más o o lo que menos. uno quiera poner. Claro, más o menos es así. Pero después nos vamos a dar cuenta nosotros que podemos usar los valores, los números también. ¿Ya? Bueno, si seguimos viendo, aquí te aparecen las letras en mayúsculas, de la A a la Z, alfabeto inglés. ¿De acuerdo? No está la ñ, ni las letras acentuadas, tildeadas, perdón. Tenemos otros símbolos más y aparecen las letras de la A a la Z en minúsculas. Y otros símbolos más. Y por acá empiezan a aparecer lo que se llama el código ASCII extendido, que lo crearon después. Al principio era esto nomás, y después se dieron cuenta, bueno, me sobra un par de bits, podemos llegar a 256, podemos extenderlo. Y aquí aprovecharon para agregar esos caracteres que eran bien especiales, por ejemplo, las letras con tilde, ya sea el tilde español, el francés, el que fuese, ¿ya? Con las cremillas, etc. E inclusive algunos símbolos más especiales. El signo de interrogación, acuérdense que el inglés ocupa solamente el que va al final, no al principio. Bueno, aquí agregaron el que va al principio. Marca registrada, mira, un medio, que lo haga la cosa. ¿Qué más? Otros símbolos más que aparecen acá. Bien. Y unos símbolos que se usaban cuando se programaba antiguamente, se hacían las ventanas. Ustedes van a un sistema, sobre todo en negocio, que era un poco antiguo, que es para productos de venta, cosas así, que ustedes van a ver a algunos negocios que todavía lo utilizan. Van a ver que las pantallas le aparecen unos símbolos de este estilo. Pues ya se ocupa poco con el nacimiento de Windows, todo esto casi murió. No se ocupa tanto. Ahora, el asunto es, con el código que yo formé delante, que era el 1, vamos a usarlo acá, conversor, porque no quiero hacer el cálculo, lo puedo hacer, pero no lo quiero hacer. Conversor binario, ahí aparece, decimal. Decimal, veamos. Lo vamos a convertir a decimal, ese número, ese código binario que teníamos delante. Veamos. Hay muchos conversores, es cosa de buscar nomás. Aquí dice, número binario a convertir. Era el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Si es que no me equivoco, eran 3, 6, 8, está bien. Son 8 dígitos binarios. ¿Qué número decimal me va a salir? 186. Es decir, si yo vuelvo a mi pantalla de los códigos, perdón. ¿Dónde está la pantalla de los códigos que yo tenía? Acá está. Si tú vienes 186 está acá, es ese. Correspondería a esas líneas paralelas. Loco, ¿cierto? Pero se ocupaba. Y todavía se ocupa. Menos, pero se ocupa. 186, ese es ese código. Es un carácter. Eso es lo que yo quiero que le quede claro. Bien, volvemos entonces a nuestro archivo. Podría ser un código ASCII. ¿Y qué decimal representado? ¿Ah? Dos líneas ¿Qué decimal paralelas. representado? 186.
186, dos líneas paralelas. Esto está en binario. Si tú lo llevas a decimal, es el número 186. ¿Ya? Hay conversores que lo hacen. Si lo quieres hacer a mano con lápiz, es cosa de sumar. Acá se suman todos los dígitos que tiene el 1, solamente lo que tiene, se multiplican por 2 elevado a la ubicación, partiendo de derecha a izquierda. Es decir, 2 elevado a 0 por 0 más 1 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 2 más 0, perdón, 1, 1 por 2 elevado a 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es la posición? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre las posiciones parten en 0. ¿Ya? Tú lo puedes hacer y si haces esa suma te da 186 igual que en el otro lado. Y esto podría significar un carácter. Un carácter ocupa exactamente un byte. Pero un byte no significa que sea un carácter. Que les quede claro. Cuando alguien diga, oye, un byte es igual a un carácter ocupa un byte. Pero un byte podría ser varias cosas, entre ellas un carácter. ¿Ya? Entonces tendríamos claro que, disculpen, ahí, perdón, ahí. Entonces tendríamos claro que acá esto podría ser un carácter, podría ser un número o parte de un número. Si el número es pequeño, por ejemplo, un número inferior a 256, claro, puede ser perfectamente que quepa. Pero el número más grande va a necesitar más bytes. Entonces, si yo necesito representar el número 1.000.000, en un byte no me cabe. Pues ya vimos que en el mejor de los casos, con un byte podría llegar a 256, a 255. ¿Ya? Entonces tendría que ocupar más bytes para números. Pero también podría significar, dependiendo del contexto, una instrucción o una parte de una instrucción. Por ejemplo, sume dos números. ¿Ya? Esto podría decirme sume. U otra instrucción, imprimir, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero depende del contexto. Ahora, si la instrucción es más compleja, va a requerir más bytes. Por eso digo que puede ser uno o una parte de una instrucción. Una instrucción simple podría ser un byte. Una un poco más compleja podría ocupar 2, 3, 4 bytes. Entonces, un byte, ¿qué es lo que es? ¿O qué representa? Depende. Depende del contexto. Igual cuando nosotros hablamos, ¿ya? Yo debo tener una secuencia de palabras para que ustedes me entiendan. Pero si yo digo las palabras en forma desordenada, no me van a entender. Entonces hay que tener un contexto, un orden, una secuencia. Y el computador exige eso para poder entenderlo. ¿Ya? Si tú colocas cualquier cosa, ¿qué significa? Depende. Pues. Podría ser un archivo, por ejemplo, yo te digo, y con esto vamos a ir terminando, ¿ya? Si yo te digo esta secuencia, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ese 2 no puede ser. Dale con los dos. ¿Qué es eso? Depende del contexto. Esto podría ser un archivo texto que yo lo estoy viendo de forma binaria, a través de un editor especial para que me permite verlo en forma binaria. Después te queda un archivo que tú hiciste por el bloc de notas. Ah, yo sé que el bloc de notas solamente caracteres. Por lo tanto, ese es 8, 2, 4, 6, 7, 8. Ese es un carácter. Tendría que convertirlo a decimal y buscarlo en la tabla ASCII y podría saber qué carácter es. Este otro también es otro carácter. ¿Ya? 2, 4, 6, 8. Y este pasa lo mismo. Y así sucesivamente. Porque yo sé que un archivo hecho en bloc de notas es un archivo de texto. Plano, que se llama. En cambio, si yo dijera, esta es una imagen, es una fotografía, significa que estos 8 primeros bits, o bytes, el primer byte, 2, 4, 6, 7, hasta acá, representa un punto, un píxel que se llama. Y si tiene colores, ya no ocupo un byte, ocupo 3 bytes. Esa cantidad más o menos. 3 bytes, tendría que ser 24 bits. Cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay otro byte. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, coincidencia. Ahí tenemos, por dar un ejemplo, un punto de una fotografía. Con colores, por eso ocupa tantos bytes. Si fuera en blanco y negro, quizás con un byte me basta. ¿Ya? Pero también podría significar que este archivo era de audio. Entonces este byte podría ser un tono musical. Me indica un cierto tono para que se reproduzca con esa intensidad. Y así yo sé que es como un sonido. Y además, esto podría ser quizás el inicio del disco duro, la primera parte del disco duro. Podría ser. Y el computador está pensado, cada vez que tú lo enciendes, se va a, aparte de hacer los chequeos, pues hace una serie de chequeos, se siente, se apaga la pantalla, suena el pito, etc. Pero una vez que termina eso, va al disco duro a buscar el sistema operativo, el Windows, el Linux, el que ustedes tengan. Pero para eso se va a los primeros sectores. Y él sabe que en los primeros sectores hay una instrucción. No es un número, no es un carácter, es una instrucción. Y esa instrucción, ¿qué dice? Dice, vaya, técnicamente se dice, salte, ¿ya?, a tal ubicación que está más abajo, y ahí se encuentra el sistema operativo. Porque el sistema operativo no necesariamente tiene que quedar en la misma ubicación siempre. Entonces yo sé que la primera parte del disco duro, la primera parte, yo sé, está definido así, por acuerdo, es una instrucción. No es un carácter, no es un dato numérico. Listo. Entonces esto se puede interpretar siempre y cuando tú entiendas el contexto. Si no entiendes el contexto, no lo tienes claro, esto no se entiende, es ilegible. ¿Ya? Así que insisto, los bytes depende del contexto. Se los digo y se los recalco porque ustedes van a buscar en internet qué es lo que es un byte y le van a decir, en muchos casos, byte es un carácter. O te lo van a asociar a un carácter. Pero el byte puede significar un carácter, un número o parte de un número, o simplemente una instrucción o parte de una instrucción. Bien, eso es en términos simples. Esto es un poquito más técnico, saber eso, ¿ya? Pero para que ustedes lo tengan bien claro, que un byte no es igual a un carácter sí es igual a un byte. Ya, todavía me quedan 7 minutos, tengo que aprovecharlo. Lo último, hace rato tengo que lo último. Los prefijos. Primero, los prefijos son aquellas palabras que se le antepone a una unidad. Ya tenemos los kilos, los megas, las toneladas, los mili, esos son prefijos. Bien, en este caso estamos hablando de bytes. Solamente los bytes, nada más. ¿Ya? Primero, el símbolo para el byte es B larga mayúscula, no minúscula. Aquí hay un error. Eso está malo. Es una B larga mayúscula. Yo lo copié tal cual. ¿De acuerdo? ¿Cómo se o qué cantidad de bytes yo puedo armar con un solo byte? Yo no estoy hablando de la cantidad de bytes que yo puedo tener manejando cierta cantidad de bits. No, ahora estoy diciendo, con un byte, ¿cuántos bytes puedo tener? Bueno, uno solo, pues. Uno solo. Por eso que se representa así, 2 elevado a 0. Eso te da un 1. 2 y 7, porque es mundo decimal. Elevado a 0 te da un 1. ¿O no? 2 elevado a 0, ¿cuánto da? 1. 1. ¿Seguro? ¿Rafael? Yo según sí. ¿Y Rafael qué opina? 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Y 0 elevado a 2? Sí. ¿Ah? 1. 0 Uno. elevado a 2. 0 elevado a 2. Ah, no, 0 elevado a 0. Eso, bien. 2 elevado a 2. Quedaría nulo, ¿no? Claro, cualquier número elevado a 0 es 1. Y 0 elevado a cualquier número es 0. ¿Y 0 elevado a 0? Se lo dejo, investiguen. En todo caso le digo, depende. En muchos casos no está definido. ¿Ya? Así que 0 elevado a 0, posiblemente el profesor de matemática va a decir que no está definido. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos viendo. Claro, te dice sintaxis error. Sí, por ahí dijeron. Franco. En la calculadora creo que te indica error. En la otra te entrega 1.
hay que investiguarlo y vean. 0 elevado a 0, ¿cuánto es? Ya, kilo. Kilo en nuestra jerga es 1000. Y si yo lo llevo a las potencias, como el mundo decimal nuestro es, perdón, nuestro mundo es decimal, sería 10 elevado a 3. Pero aquí no es decimal, es binario, por lo tanto, 2 elevado a, y trataron de buscar un 2 que llegara a 1000, pero no existe. Pero apareció este 2 elevado a 10, que es bastante cercano, y de hecho el 2 elevado a 10 es bastante conveniente, y te da 1024. 2 elevado a 10, si te lo haces por la calculadora, te da 1024, es decir, un kilobyte son 1024 bytes. 1024 bytes. Megabyte, te adelanto. Son kilo de kilo. Es decir, 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10. Se conserva la base, se suman los exponentes. Se conserva el 2, se suma el 10. Más 10 te da 20. Y eso, en la calculadora te entrega que es 1.048.576. Casi 1 millón. Entonces, cuando habla uno de 1 megabyte, es 1 millón de bytes aproximadamente. No hay problema en aproximar. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que es? Ricardo, no, ya te pregunté. Rafael, no, te acabo de preguntar también. Pía, ¿qué es esto? Pía. Gigabyte. ¿Gigabyte? Gigabyte. El primero lo dice en afirmación, la segunda persona me lo dijo en interrogación. Gigabyte. ¿Qué dices, Ricardo? Gigabyte. ¿Es un gigabyte? Sí. ¿Sí? Franco López. ¿Cómo se dice acá? En español, ¿cómo se dice? Esa parte, la unidad por lo menos. La unidad. ¿Ya? El gigabyte, ¿cómo se dice en español? Sí, más o menos. La primera parte, la unidad, el prefijo. Te doy una ayuda. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto sería eso? Gigante. Ya, perfecto. ¿Esto cómo se diría? En español. Un gigante byte. No, pues no, gigante. No tengo la palabra, la N, la T ni la E. Pues, ¿cuánto sería? Es un giga. Eso, giga, muy bien. Giga. Lo voy a mezclar, ¿no? Lo voy a generar, lo voy a mezclar acá porque voy a decir en español esto, en inglés lo otro. Gigabyte. En español. En inglés, todos se tientan por esta famosa bebida. Gin. Entonces giga. Pero ojo, esta palabra no es anglo. ¿De acuerdo? Creo que es, viene del latín, creo, si que no me equivoco. Sí, parece que es del latín. Por lo tanto, se pronuncia como giga. Como que tuviese una I entre medio. Gi. En inglés, esto es gigabyte. Escuchen los programas de televisión cuando hacen publicidad. One, BTR, todo eso, claro. Hablan de gigabyte, no gigabyte. Giga. Y giga no existe. Por si acaso. ¿De acuerdo? No existe el giga. Ahora, bien, insisto, no hay que ser polémico. Si alguien te habla de giga, no empecé a corregirlo, salvo que sea de mucha confianza. ¿De acuerdo? No empecé ahí a pelear, o vas a comprar un computador y él te habla de no sé cuántos gigas en RAM y tú le empezás a corregir. No, no es giga, es giga o giga. No tiene sentido. Es pelear, insisto, por pelear, de peleador nomás. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, técnicamente, cuando estén hablando, esto es, como lo dicen normalmente uno en inglés, gigabyte. Gigabyte. Bien, y es kilo por mega. Conservamos la base, sumamos los exponentes, nos da 30. Y esto es 1000 millones. Los teras lo manejamos los discos duros. ¿Ya? Y esto pasa a ser aproximadamente un billón. Billón. ¿Ya? Peta. El peta. ¿Se lo imaginado los petas? No se lo imaginan. En este momento es difícil imaginarse peta. ¿Eh? ¿Ya? Pero imagínenselo en la nube. La nube, ustedes hablan de Google Drive, de OneDrive. Yo subo los programas, mi imagen a la nube.
Lo que estás diciendo en el fondo no es que existe una nube ahí media extraña donde tú guardas los datos. Hay un profe una vez me lo dijo, profe que decía que era un magíster y no sé cuántas cosas, me dijo, usted cuando sube un dato a la nube, los datos están dando vueltas por allí, están dando vueltas. Mentira, mentira. De acuerdo, estás hablando puras tonteras, porque en realidad, cuando tú hablas de nube, lo que estás hablando es de computadores dispersos en el mundo. Son servidores con computadores. Entonces tus datos están guardados en alguna parte. Yo no sé dónde. No me interesa a mí. Yo confío en que Google los va a guardar bien. O OneDrive, ya que es de Microsoft, los va a guardar bien. Confío mucho en eso. Y hace respaldo y todo eso. Pero ¿en qué parte está guardada? Podría ser en Santiago, podría ser en Buenos Aires, podría ser en Brasilia, podría ser en California, en Estados Unidos, podría ser en Polonia, en China, no sé, en alguna parte del mundo. Pero no me interesa. ¿Ya? Y esa cantidad de computadores que tiene Google Drive, Microsoft OneDrive o lo que sea, ¿ya? Si tú lo sumas, la capacidad que tienen todos esos computadores podría llegar a un peta. Ojo, podría llegar a un peta. Es decir, si alguien me dice, ¿existe peta hoy en día? Sí, podría ser a través de la nube. ¿Ya? Los exa lo veo más difícil. No puedo decir ni sí ni no. Profe, ¿hay un disco duro petabyte? ¿Existe en el mercado un petabyte? Sí, sí, es que como me llamó la atención los nombres, me puse a googlear mientras ¿Ya? escuchaba. ¿Ya? Y claro, vi algo relacionado con un lanzamiento de un disco duro petabyte, Ya, eso significa que ese disco duro pero así como muy nuevo. tiene 1024 terabytes. Es demasiado grande. Podría ser que exista, claro, si hay cosas que van saliendo a diario. ¿Viste? Entonces con mayor razón. Por lo tanto, el exa Pero podría... como le digo, tendría que investigar más, pero Sí, a no, simple pero vista parece que sacaron algo. podría ser. Entonces, si es así, que no tengo por qué ponerlo en duda, lo que tú dices, podría ser que la nube, si juntamos, ojo, sumamos, ya, la capacidad de cada disco duro que tiene, ya, todos los computadores que tiene para almacenar datos, podría llegar al exabyte. Y no nos damos cuenta. Y el Z, que está quedando al final, y el J, ¿ya? Es porque a futuro va a venir. Alguien dice, pero ¿cómo va a llegar a esos valores J, Z? Sí, si piensas tú que en mi época, cuando yo partí como alumno, ¿ya? Se hablaba de kilobyte, nada más. El mega era muchísimo. Y al poco tiempo salió el mega. Y cuando mi hijo era niño o usted era muy pequeño, se hablaba del gigabyte. Y hoy día hablamos del peta, y hay un compañero duro que ya está hablando del peta. Fíjate, un disco duro. Puede ser, claro que puede ser. Pues. Y la nube, el exabyte, podría ser, no estoy asegurando al 100%, pero podría ser. ¿Quién no te dice que de aquí a 10, 15 años más, estamos hablando de los zettabytes? Y después de unos 25 años, 30 años, estamos hablando de los jota. Obvio, pues, los hijos de ustedes van a empezar a hablar así, con esos términos. Acuérdense nomás el disquete de 1.44 megas. Profe, Es antiguo. ¿Ya? claro, Ya, profe, dime. pero de partida ya deberían existir esos, ¿o no? Yo creo que sí. Podrían ser algunos que ya Por están ejemplo, Microsoft, Google, esos deben trabajar con niveles de almacenaje de ese tipo, ¿no? O si no, yo creo que sí. ¿cómo guardarían todo? No, yo creo que sí. Ellos están trabajando, contratan ellos a nivel mundial ya equipos, ¿ya? Servicios de almacenamiento para su nube con alta capacidad. No te puedo asegurar de qué tamaño son esos discos, pero podría ser perfectamente del orden varios teras o, como tú bien dices, usando tecnología más moderna, peta. Ah, claro, varios teras también puede ser. Exacto, Evidentemente aparecen estas como máquinas grandes. exacto. Pero O mira, esos son los servidores. los servidores de esas máquinas justamente ni son tan grandes. Lo que pasa es que tú ves el rack y en el rack hay varios servidores. Claro. Varios. Entonces uno dice, qué grande la máquina. No, los servidores son pequeñitos. ¿Y de esos no hay de almacenamiento? Sí, pues. La mayoría son de También. almacenamiento. Sí. Ah, claro, ya. ¿Ya? Vale, vale. Así que, muchachos, no se sorprendan si a ustedes más adelante a sus hijos le hablan de Z, de J, de Exa, como si nada. Puede ser lo más normal. ¿Qué vamos a hacer próxima clase? Vamos a hablar de los componentes del computador, para que ustedes lo tengan más o menos claro, cuáles serían los principales, ¿de acuerdo? Y de ahí cuáles son los que usted debe tener presentes en la adquisición de un nuevo computador, basado en la tecnología más reciente. Ahora, hay que pensar que esto evoluciona demasiado rápido. Terminamos con los USB, los HDMI, más o menos viendo qué características tienen en general, términos muy generales, y ya estaríamos listos para pasar a otro tópico.
No hay consultas. Me atrasé 6 minutos. Muchachos, les puedo nuevamente mis disculpas por el atraso del día. Mi computador recién terminó. ¿Ya? Recién lo estoy... No, ni siquiera terminó. Me está viendo otra información. Profe, ¿Ya? Sí, cuéntame. profe, este es el mismo link que está en el aula, ¿no es cierto? Exactamente el mismo. Y voy a dejarlo abierto. Le voy a quitar ese asunto de solo con credenciales de la universidad. Porque hasta el momento estaba así. Solo con Sí, pero igual casi todos nos tuvimos que crear la cuenta, así que igual vamos a poder entrar para la otra clase. Sí, está bien, pero de todas maneras acostúmbrese a usar la cuenta de la universidad para estas cosas, ¿ya? Y segundo, bueno, ustedes vayan viendo ahí el aula, se van dejando todos los documentos que se van subiendo y los videos también, estos videos, ¿ya? Cualquier duda, acuérdense que hay un delegado con el cual nos vamos a comunicar y vamos a hacer un chat para que estemos todos ahí presentes, ¿bien? Ya, jóvenes, no lo interrumpo más. Nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, interesante la clase. Nos vemos. Acuérdate, Ricardo, creo que era, de quedarte. Sí, profe, estoy acá. Ah, ya, perfecto. Te dejo mi número telefónico, ¿ya? Para que puedas... Ya, profe. Bien, veamos. Ya, sería el típico, te lo mando completo. 819-34186. ¿Bien? Pero era, se lo mandé a la Javiera. Ricardo. Ahí está Ricardo. Ya, ahí lo estoy. De acuerdo, lo comunicamos, lo conectamos ahí y al final del semestre, una vez pasado el semestre, está autorizado para eliminar todo lo que quieras del grupo. Ya, profe. Que estés bien. Chao. Chao.